fue Isidro Casanova? ¿Era portugués, italiano o español? ¿Fue un hombre de negocios? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo murió? ¿Y cuál fue su legado? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Los Buscadores. Es un placer que estén con nosotros. Y bueno, ahora sí, Isidro Casanova. La primera parte, nuestra primera temporada, fue obviamente inspirada en el libro del doctor Leo Racedo, nuestro gran amigo, a quien le mandamos un abrazo porque, bueno, gracias a él, gracias a González y gracias a todos los que teníamos ganas de hacer un contenido, pudimos hacer algo tan lindo como Los Buscadores, así que espero que lo hayan disfrutado. Y en esta segunda temporada vamos a estar inspirados en el libro de Alejandro Enrique, Isidro Casanova. Una gran historia en este libro, lo van a ver plasmado aquí con nosotros en Los Buscadores, así que apoyarnos y a mirar todos los capítulos. Así que suscríbete al canal y dale me gusta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Buscadores. Aquí estamos arrancando una nueva temporada, la segunda temporada, y estamos en la ciudad de Isidro Casanova, que tiene una historia increíble y súper apasionante. Para eso tenemos el historiador. En la temporada anterior lo teníamos a Leo Racedo contándonos toda la historia del castillo, y en esta tenemos a Alejandro Enrique, 25 años investigando nada más y nada menos que esta ciudad hermosa que ustedes van a conocer a través de Los Buscadores. Bueno, Alejandro, bienvenido, un buscador impresionante, así que bueno, vamos a recorrer junto a él. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, bienvenidos y gracias por ayudarnos a divulgar esto, que tal vez muchos vecinos se van a enterar de la historia de Casanova a partir de este capítulo. ¿Cómo nació tu pasión por investigar la historia de Casanova? Bueno, básicamente yo soy periodista, estudié periodismo, me recibí, ejercí el oficio, para mí es un oficio el periodismo. En un momento del trabajo me dediqué al periodismo local, a Isidro Casanova, a La Matanza, y la historia siempre me apasionó. Me apasionaba la historia, especialmente la historia argentina del siglo XIX, me interesa mucho. Y en un momento digo, yo vivo acá hace 26, 27 años, ¿cómo puede ser que no conozca nada de lo que está pasando, ¿no? Nada de lo que pasó en su momento, cómo llegamos a este punto de la ciudad? Y empecé, de curioso, a buscar, hablé con una familia pionera, con otra familia histórica, y en un momento me dicen, la fábrica de don Isidro Casanova, que esto, que el otro. Yo vivía acá hacía 20 y pico de años. ¿Vivías lejos? Sí, 10 cuadras, pero iba a la escuela acá a 4 o 5 cuadras. Con 26 años me dice una persona, no, la fábrica de don Isidro Casanova. ¿Y dónde estaba la fábrica de Casanova? No, todavía está, me dice. ¿Cómo que todavía está? Sí, está ahí enfrente de la estación. Yo no lo podía creer. Entonces me vine inmediatamente y descubrí la fábrica. Descubrí este monumento histórico para nosotros, que es la fábrica de don Isidro Casanova. Yo era chico y veníamos a un ombú que había acá atrás y le poníamos monedas al tren, ¿viste? Para que el tren las aplaste y quedaban las monedas todas aplastadas. Y sin embargo nunca había visto esto. Estaba allá en el ombú y nunca había visto la fábrica. Y esto me despertó una curiosidad enorme. Esto y otras cuestiones que tenían que ver con el pueblo. Bueno, y ahí me volqué, me zambullí en la búsqueda de datos históricos, que no fue fácil, porque no hay archivos oficiales en La Matanza sobre La Matanza. Entonces fue un trabajo de reconstrucción lento, pero muy apasionante porque, bueno, descubrimos cosas muy lindas. ¿Cuántos libros vas haciendo de Casanova? De Casanova son 4. Sí, el primero fue en 2008, que fue Isidro Casanova, la historia de un pueblo, la vida de una ciudad. Y allí fue el disparador para que se despertara también en el pueblo, en la ciudad, en los vecinos, un entusiasmo muy grande por conocer, porque fue como que se despertó la necesidad de conocer. ¿Qué era Casanova? Tenía historia. Muchos chicos empezaron a entender que la historia de las grandes gestas patrióticas es una parte de la historia argentina. También está la historia que es la historia de los hacedores, de los pioneros, de los trabajadores y trabajadoras que lograron transformar un pueblo
o una llanura ondulada de la Pampa bonaerense en un gran pueblo y hoy en una ciudad. Don Isidro Casanova fue un inmigrante español que arribó a la Argentina hacia finales del siglo XIX. Junto a su madre, Pabla Aranás, y su hermana Laura, vivió en la ciudad de Buenos Aires. Allí se lo registra durante el Censo Nacional de 1895 en una amplia vivienda de la calle Alsina 912. Entre 1909 y 1910, compra 136 hectáreas en La Matanza, muy cerca del pueblo de San Justo. Por esa gran parcela de tierra estaba diseñada la traza del ferrocarril Midland. Al poco tiempo de comprar, manda a construir una fábrica para la producción de hilos de seda frente a la estación de trenes que llevaría su nombre. Posteriormente, realiza el correspondiente loteo de tierras para la creación del pueblo. Isidro Casanova pasó algunas temporadas en el pueblo, pero siempre estuvo radicado en la capital federal. En 1921 formó parte de la comisión de vecinos notables que creó el intendente Crovara para las mejoras edilicias de los nuevos pueblos matanceros. En 1936 vende la fábrica a Enrique Yuster y compañía y comienza a alejarse lentamente del pueblo que llevaba su nombre. Fallece de un infarto el 21 de julio de 1955 en el barrio porteño de Caballito. Entonces tenía 85 años. Al centro y para allá la otra mitad. Un reloj que nunca estuvo, este no es como Volver al Futuro, viste que estaba el reloj que el doctor, ¿cómo se llama? Jaime, nunca hubo reloj ahí. Pero la idea era poner un reloj, claro. Entonces ahí construye la fábrica. Entonces lo que sucede es que don Isidro Casanova manda a construir una fábrica en el medio del campo, en la ondulada llanura pampeana de Buenos Aires. Y esa fábrica tenía destino de producción de hilos de seda. Por eso acá durante mucho tiempo habían quedado muchas moras, que era donde se criaban los gusanos que producen la seda. ¿Viste? El gusano produce entre 650 y 2000 metros de hilo de seda en su vida. Parte de las propiedades de don Casanova había plantaciones de mora donde criaban los gusanos. Acá hacían el trabajo del hilado y el tejido de cintas de seda. Se usaba mucho la seda. Pensemos en 1910, 1920, seda para las mujeres, para la ropa, los sombreros de los caballeros, los moñitos de seda, o sea, se usaba mucho la seda y era una materia textil muy cotizada. Entonces Isidro Casanova construye la fábrica y mientras tanto dona 5 hectáreas para que ya pasaba el ferrocarril por acá pasaba el Midland, pero no tenía parador, tenía una especie de parador provisorio, pero no tenía estación. Entonces, ¿qué ocurre? Le cede Isidro Casanova 5 hectáreas al ferrocarril Midland, que era el explotador de la línea ferroviaria desde Libertad en ese momento hasta Puente Alsina. Y mientras tanto construye la fábrica, levanta un horno de ladrillos, ese horno de ladrillos porque imagínense, acá no había corralones, acá no había ferreterías, o sea, era el campo. Entonces tuvo que proveerse de sus propios ladrillos, iba trayendo con el ferrocarril el resto de las provisiones y construyó esto que es un lujo, porque miremos el estilo que tenía para la época. Estamos hablando de un momento que acá había solamente casas de primer piso, casas muy precarias, algunas casonas de campo alejadas. Entonces manda a construir esta fábrica donde empieza a trabajar con los hilos de seda. ¿En qué año fue construida? Entre 1910 y 1911. No obstante esto, también tuvo que construir un complejo de vivienda, que ahora si quieren lo vamos a ver, que está atrás de esta calle, donde hay 8 viviendas porque tampoco había obreros. Acá había gente de campo, acá había labradores, había quinteros, ¿Isidro Casanova vivió acá o no? Vivió brevemente, vivió efímeramente, muy poco tiempo. Él cuando compra acá estaba viviendo en Alsina 912, Buenos Aires, capital federal, a 400 metros de la Plaza de Mayo. Vivía en una gran casa importante, junto con su mamá, Pabla Aranás, y su hermana Laura Casanova. Esto está registrado en el Censo Nacional de 1895.
¿sí? En ese censo, esta familia compuesta por 3 personas, no había más. Casanova no se casó. No tuvo hijos, no tuvo descendencia. Exactamente, exactamente. Don Isidro Casanova no tuvo hijos porque no se casó, no tuvo descendencia y siempre vivió con su hermana y con su madre hasta que estuvo viva. Casanova, viviendo en Buenos Aires, invierte en tierras, construye la estación, se queda con algunas propiedades, con algunos lotes donde después construye también una casita para estar, porque él vivía acá adentro en un tiempo, mientras la fábrica funcionaba. Venía, se quedaba un día. Recordemos que el ferrocarril Midland, en ese momento, estamos hablando de 1911, 1912, tenía 15 frecuencias diarias. O sea, un tren por hora. O sea, tal vez llegaba, hacía sus cosas, controlaba la producción de hilo de seda y se volvía. Y a veces se quedaba, tenía una pequeña habitación dentro de este pequeño complejo, esta fachada que ha quedado, y después retornaba a Buenos Aires. Ale, ¿esto por quién está habitado hoy? Hoy hay una familia que está viviendo aquí adelante en el primer cuarto, pero esto es propiedad de la sodería que tiene, ahora vamos a ver, toda la manzana. Esto ocupaba una manzana, una hectárea, otra hectárea a nuestra izquierda y atrás el complejo de viviendas. Era toda la propiedad que tenía para la industria textil don Isidro Casanova. En el 1935, se lo vende a la fábrica Enrique Schuster, que era una fábrica dedicada a lo que es la industria del calzado. Producía clavos semilla, que era con la que se clavaba la suela en ese momento. No eran suelas de goma como las que usamos hoy. Madera. Claro, exactamente. Era madera reconstituida. Pomadas, tintas. Fabricaban también máquinas para el corte del cuero, la famosa máquina Paulina. La Matanza fue un lugar dedicado mucho a la industria del calzado. Se la vincula como una especie de capital del calzado, de la fabricación del calzado. Esta fábrica la compra Enrique Schuster y ahí abandona don Isidro su explotación industrial en Casanova, aunque sigue conservando propiedades aquí en el pueblo. Él siguió viviendo siempre en Buenos Aires, ¿sí? Cada tanto se quedaba, un fin de semana. Recordemos que los veranos eran muy calurosos y estos lugares en la década del 30 y el 40, Casanova creo que lo usaba como especie de descanso, lugar de descanso para encontrar aquí en el campo, esto era el campo, un lugar mucho más tranquilo. Así que bueno, se lo vende a Enrique Schuster. Enrique Schuster era un industrial muy importante y Enrique Schuster lo que hace es agrandar. Se agranda la fábrica para ambos lados y se transforma ya en una industria mucho más importante, ya una industria con 80 obreros y obreras, ¿sí? Que entraban todos los días en doble turno a trabajar aquí, a producir todo esto que te decía, ¿no? Todos los elementos que se utilizaba después para la industria del calzado. Las casas crecían alrededor del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué era lo más importante que tenía un pueblo? La estación de ferrocarril. Hay que ubicarse en 1910, donde el medio de transporte por excelencia, veloz y casi el único, era el ferrocarril. La ruta 3 no existía, era el camino Real a Cañuelas, que era un camino de campo con huellas, donde pasaban algunos carros y aparecía un camión cada tanto, pero no todos tenían vehículo, no existía la posibilidad de que compren un vehículo, un trabajador. El colectivo todavía no existía como medio de transporte masivo y el ferrocarril era el que traía progreso. Por eso era la importancia de instalar la estación alrededor o en el centro de tus propiedades, de tus dominios. Y eso te permitía después hacer el negocio con la tierra, vender lotes. El primer loteo en Casanova se vendían lotes a 2 pesos con 50, el famoso 2 pesos con 50, bueno, se vendían lotes a 2 pesos con 50 en 80 cuotas. 80 cuotas mensuales. Estabas años pagando un lotecito en el medio del campo. También hay que plantearse esto, ¿no? Claro. Pensemos hoy, es como comprar un lote más allá de Lobos. Claro. ¿No? Donde no tenías agua, no tenías luz. Invertís a futuro. Exactamente. Claro. Y era económico, ¿por qué? No tenías agua, no tenías luz, no tenías teléfono. Tenés que pagar servicio. El almacén de don Santiago Jáuregui, que estaba en la esquina, frente a la estación, porque el lugar más importante en un pueblo siempre era la estación. En ese lugar, don Santiago Jáuregui, uno de los primeros habitantes, Jáuregui era un apellido francés. Había muchos franceses en ese momento en Casanova porque la fábrica de hilos de seda requirió de mano de obra especializada.
Don Isidro Casanova se trajo a algunos franceses que conocían el arte del hilo de seda, y Jáuregui estuvo inclusive casado con Labrouquier, la mujer de ella era Jorgelina Labrouquier, francesa. Entonces había un grupo de franceses, había varios vecinos, pero bueno, y Santiago Jáuregui abre su almacén de campo de ramos generales, y con el paso de los años encuentra un negocio que es la fábrica de soda, fabricar soda, y bueno, fabricó soda durante mucho tiempo, fue una fábrica importante hasta que años después las vendió y hoy es una fábrica muy grande y le quedó la marca de Don Santiago. ¿Sí? Después de más de 100 años. En una de nuestras vistas, alguien que mire los buscadores dice, bueno, voy a conocer Casanova, pero si me remonto a la historia y quiero saber quién era Isidro Casanova, ¿a qué se dedicaba? ¿Era político? ¿Era empresario? ¿Quién era Isidro Casanova? Hay una confusión, desde el desconocimiento se dice que Casanova era francés, era portugués, era italiano. Según los registros, a nosotros como historiadores, la evidencia es un documento histórico, un registro histórico, y allí nos basamos en nuestra investigación. Don Isidro Casanova, según el censo de 1895, censo nacional, fue el segundo que se hizo en Argentina, declara en ese censo que era español. En ese momento, don Isidro Casanova tenía 25 años, vivía con su mamá, con su hermana, en Alsina 912 de Capital Federal, y su trabajo era empleado del Banco Español del Río de la Plata. Bancario no como ahora, era un hombre que seguramente los bancos no tenían este formato. Hoy los bancos son un lugar de acceso a cualquiera de nosotros. En ese momento no existían determinados servicios, no existían determinados beneficios como la jubilación, entonces al banco iban los grandes capitales. Empresarios, claro. Empresarios, capitales, burgueses. Era un hombre vinculado a los negocios importantes en la ciudad de Buenos Aires. Se dedicaba a eso, un inversionista, porque había que tener dinero para comprar 136 hectáreas, si bien no era la mejor tierra o la tierra más cara de Buenos Aires, pero había que comprar 136 manzanas. Por temporadas venía al pueblo que llevaba su nombre. Él trajo, además de ser un especulador, un inversionista, trajo progreso. En definitiva, a él le interesaba también traer progresos. Entonces, esa fábrica además ahí se hacían los primeros bailes de los primeros habitantes del pueblo. Fue el primer centro de salud, venía un médico una vez por semana y atendía ahí. Funcionó la primera escuela, la escuela 15, en 1916 empieza a funcionar en una de las salas que sede don Isidro Casanova, porque claro, llegó un momento que los trabajadores, don Jáuregui, el otro, tenían hijos. Y dice, tienen que ir hasta San Justo o hasta Morón a la escuela. Entonces empezaron a motorizar la necesidad de tener una escuela en el pueblo, pero no tenían edificio, era todo campo. Entonces Casanova cede un salón, una sala, y ahí vivía la maestra, porque no podía ir y venir todos los días con el tren. Bien rural, sí. Y allí funcionó la escuela. Además de la escuela funcionó un centro de salud, como te decía, y hasta un calabozo. Porque también había cuatrero, la inseguridad no es un tema de ahora, ¿viste? La sociedad se concentraba en un solo lugar. Exactamente. El hombre fue una especie también de promotor de algunas cosas del pueblo y fue muy importante, porque era el edificio más importante. Lo demás eran casitas, así, ¿no? Un techo de chapa, 4 paredes, y iban levantando de a poquito sus propiedades, ¿no? Él como fracasa y se ve que no era del palo. ¿Qué pasa? No, esto en 1910 no se lo vendo a nadie, es un clavo, me quedo con la fábrica, 4 o 5 lotes, vendo esto. Y mirá quién se lo vende, a los nietos Bartolomé Mitre. Estamos hablando de tipos pesados. Y son ellos, Jorge, Adolfo y Luis, los que siguen con la venta de tierra. Por eso le ponen a la plaza Bartolomé Mitre. Schuster se retira, cierra esta planta en 1963. La economía había cambiado. En el periodo 46-55, durante los 2 gobiernos de Perón, lo que ocurre es que es una explosión industrial. ¿Sí? La Argentina se transformó en un país industrial de consumo interno. Eso posibilitó que pequeñas industrias se transformaran en grandes industrias. Ahí fue donde creció Schuster. Schuster producía muchas máquinas para fabricar zapatos, elementos para la industria del calzado, porque la gente empezó a vivir mejor. Pudo comprar su zapato en vez de enviarlo a un zapatero remendón. Y ahí fue donde creció Schuster. Schuster creció en ese periodo hasta que viene después el golpe a Perón, empiezan a caer los salarios, cae el consumo, los comercios venden menos, piden menos productos a las fábricas y las fábricas se achican. Eran 2, 4, 6, 8 viviendas, ¿sí? Por lo menos y ahí vamos a ver que eran siamesas, ¿viste? Él hacía una construcción y la dividía al medio, eran 2 casas. Esto es lo que construía Isidro Casanova para sus obreros, que eran pocos, porque
la fábrica de hilos de seda no requería tanta mano de obra, sino más vale, eran mano de obra especializada. Claro. ¿Sí? Entonces gente que conociera el arte de la textil en seda. Ale, contame un poco sobre el deceso de don Isidro Casanova. Bueno, don Isidro Casanova, recordemos, había nacido en 1870 y fallece el 21 de julio de 1955. Él en ese momento estaba viviendo sobre la avenida Rivadavia al 5100, en el barrio de Caballito, y fallece ese día de un infarto. ¿Sí? En absoluta soledad, desde el punto de vista de familiares, en el registro y en el certificado de defunción figuran extraños, vecinos que estaban acompañándolo y que fueron los que dieron fe del fallecimiento y de qué manera había fallecido. Seguramente lo estaban cuidando, un hombre mayor, 85 años. ¿Sí? Fue longevo. Exactamente, para esa época era longevo. Sí, obvio. Para esa época era longevo. Y bueno, al día siguiente fue cremado en el cementerio de la Chacarita. Y lo más gracioso es que, bueno, por lo menos yo llegué al cementerio de la Chacarita, hice un pedido formal para saber quién había dado la orden de esa cremación y qué se hicieron con las cenizas, quién se las llevó. Llamativamente, la respuesta del cementerio de la Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires dice que el que dio la orden para esa cremación fue Alejandro Enrique, que iba a nacer en 1970, fue un error. Así que bueno, persistí de seguir buscando ese dato porque vi que me habían dado un dato malo. ¿Viste? ¿Cómo? No entiendo. Y se confundieron y pusieron mi nombre, el lugar. Yo estaba mirando, ¿quién fue el que autorizó la cremación? Alguien tiene que autorizar. Y ellos pusieron a Alejandro Enrique. Y vos naciste 20 años después. Yo nací 15 años después, nací. Pero bueno, fue un error de ellos y desistí de ese detalle, pero bueno, hasta allí llega el rastro de este fundador, ¿no? O sea que no hay tumba. Un fundador de pueblo sin tumba, sin lugar para ir a recordarlo, verlo, y no sabemos quién dio la orden ni qué se hizo con la ceniza de este hombre. Tal vez están en algún lugar, no lo sabemos. Donde quiera que esté, que se quede tranquilo, que la gente de Isidro Casanova es muy fanática de su ciudad. Así que bueno, un excelente capítulo este primero. Ale, fue un placer y nos esperan otros capítulos para que la gente siga disfrutando.